Hola, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 20 de nuestro manual Actitudes. El tema de hoy, cuidado con los rumores, emociones o presiones. Es por eso que debemos siempre buscar la dirección del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que Él sea el que guíe nuestros pasos. Oremos. Sean todos bienvenidos a este estudio, a todos los que nos ven por redes sociales. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento en tus hijos, los que seguimos tus pasos. Te damos gracias por este tiempo y tú nos pones hoy de sobreaviso que debemos de tener cuidado con los rumores, con las emociones y con las presiones exteriores que llegan a nuestra mente y van también al corazón y nos hacen muchas veces tomar decisiones equivocadas. Pero sabemos que por el orden tuyo, tu palabra, podemos siempre estar tomando decisiones bajo el orden tuyo y hacer que, por sobre todas las cosas, tú seas el que brille y que demos testimonio vivo de que nosotros vivimos tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en Efesios 4:14. En Efesios 4:14 vamos a leer, inclusive vamos a leer el versículo 15, dice así: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y luego dice más adelante: no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Amados hermanos, en el versículo 15 nos dice algo muy revelador. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que nos parezcamos o hasta parecernos más y más al Señor Jesucristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dios no quiere hijos de Dios inestables, amados hermanos. Hoy piensa una cosa más y hay gente que dice: ay, ¿qué está pasando hoy? Y al rato piensa otra cosa y no tiene una estabilidad clara de cómo debe de vivir su vida hoy en esta tierra. ¿Por qué? Porque tal vez escucharon un rumor y lo creyeron. Una opinión popular, tal vez sufrieron una emoción pasajera o fueron engañados. El creyente maduro debe aprender a caminar guiado por la verdad de Dios en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón, lo tenemos en nuestros corazones. Y dice su palabra que Él nos guía a toda verdad y nos da el discernimiento. La palabra de Dios es clara y es por eso que no debemos, amados hermanos, de dejarnos mover por rumores. Los rumores han causado mucho daño desde tiempos ancestrales. Y por ejemplo, Proverbios 18:17, Reina Valera 60 nos dice así: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Y en la traducción lenguaje actual dice así: el primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. La Biblia enseña que antes de sacar conclusiones, amados hermanos, debemos escuchar ambas partes. Siempre tenemos que oír cuando alguien nos dice algo que tal vez no sea verdad o tal vez sí. Es por eso que tenemos muchos ejemplos bíblicos en la palabra de Dios, y uno de ellos es cuando los hermanos de José escucharon sus sueños y en lugar de buscar entender el propósito de Dios, permitieron que los comentarios y la envidia llenaran sus corazones. Todos los hermanos se voltearon en contra de José. El resultado, pues, fue una decisión injusta contra José. Y yo les invito hoy, como una lectura semanal, a que lean el capítulo de Génesis 37 y que lo estudien. Ahí verán lo que pasó con José.
Pero hoy citaremos solo 2 versículos por cuestión de tiempo que nos muestran lo que sucedió en la vida de José. Génesis 37:4 dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí podemos entender pues 2 cosas. Una, que en este caso el papá tenía cierta predilección por su hijo. Yo doy el consejo de que no es bueno que los padres tengan preferidos. Si Dios nos dio hijos es porque tenemos que gozarnos con ellos. Y todos deben de ser tratados en igualdad. Y también vemos que la verdad muchas veces causa problemas, inclusive en la familia, porque estos hermanos, cuando oyeron lo que hacía primero José, siendo pues cuidado por su papá, elegido por su papá, y luego lo que soñó, que ya lo leerán ustedes en Génesis 37, pero ahí se ve que José soñó algo muy revelador y profético. Les invito a que lo lean. Y un ejemplo actual es una persona que escucha algo negativo sobre su hermano en la iglesia, por ejemplo, sin verificar la información. Comienza a comentarlo con otros. Al final descubre que los hechos que había oído, lo que le habían murmurado o el rumor que corría, no era verdad. Pero esta persona pues entendió que pues se había equivocado. Pero yo quiero decirte que el daño ya lo había hecho, al haber hablado de más, sin corroborar y guiado por sus emociones. Y es por eso que el Hijo de Dios debe de preguntarse, primero que todo, ¿es verdad lo que he oído? ¿Tengo la información o mejor me callo? ¿Está esto que estoy oyendo glorifica a Dios o no? ¿O será acaso un chisme? ¿Será acaso que alguien habló de más? ¿No tiene pues realmente empatía con la persona con la que está él en contra? También no debemos dejarnos mover por las emociones descontroladas. Las emociones son parte de la vida, pero no deben de gobernar nuestras decisiones. Santiago 1:20, Reina Valera 60, nos dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo busqué la Nueva Traducción Viviente, otra versión, el versículo 20, y dice así: el enojo no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, cuando nos enojamos, salimos de lo que el Señor quiere que hagamos, que nos mantengamos en rectitud. Y luego nos da 2 consejos más en esta versión, que la voy a citar porque me llamó mucho la atención. Dice el versículo 21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque la palabra de Dios se siembra aquí y es Dios quien la pone por medio de su Espíritu Santo, porque tiene el poder para salvar tu alma. Y en el versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea que tenemos realmente que poner todo como Dios nos dice. No debemos de ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y como un ejemplo bíblico tenemos al rey Saúl, que actuó muchas veces movido por los celos y el enojo contra David. Sus emociones, su mal carácter, la envidia, los celos lo movían y lo llevaron a perseguir a quien Dios, fíjense nada más, había escogido para que le sirviera. 1 Samuel 18:8 nos habla de esta historia. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí tan solo 1,000. No le falta más que el reino. 1 Samuel 18:9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl.
y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. 18:11 de 1 de Samuel. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí podemos ver el enojo, la emoción, los celos que Saúl tenía en contra de David. ¿Y qué es lo que quería hacer? Prácticamente desvivirlo. Y esto es algo que pues estamos viendo que inclusive pasa en muchos lugares. Y hoy podría estar sucediendo, es como una persona que recibe un mensaje en redes sociales, tal vez una crítica, y responde inmediatamente con enojo. La persona se enoja y dice: ¿cómo me escribieron esto? Y horas después se arrepiente de lo que dijo. Y recapacita más tarde y piensa que se dejó llevar por sus emociones. Amados hermanos, la emoción es una actitud que es un mal consejero cuando ocupa el lugar de la sabiduría de Dios. Hay obviamente emociones muy bonitas, pero normalmente cuando no nos dejamos guiar por Dios, las emociones van a ser negativas. El consejo es no dejarnos mover por la presión de otros. Éxodo 23:2 te dice así: no seguiré a los muchos para hacer el mal. Nueva Traducción Viviente, nuevamente en Éxodo 23:2 nos dice así: no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llaman a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Es por eso que todos debemos saber que la mayoría no siempre tiene la razón. Y muchas veces, en lugar de oír la palabra de Dios, tomar la dirección por medio del Espíritu Santo en tu corazón, pues te vas con todo lo que dicen tal vez las redes sociales o lo que dicen la gente. Y un ejemplo bíblico lo vemos claramente en los 10 espías que vieron a los gigantes y convencidos, y estaban ellos de que era imposible tomar la tierra, convencieron al pueblo de que era imposible. Hablaron a todo el pueblo y 10 querían decirles que era imposible conquistar la tierra prometida. Recordemos algo: la tierra prometida, como termina la palabra prometida, es una promesa dada por Dios a el pueblo de Israel. Y de los 10 espías, que todos eran príncipes, solo 2 creyeron en la palabra del Señor y permanecieron firmes en su promesa. Y ellos fueron Josué y Caleb. Vamos a Números 13:30, donde la palabra de Dios nos dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb estaba hablando. Y en el 31, más los varones que subieron con él, o sea los otros 8, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32, versículo 32 de Números 13. Y hablaron mal, ¿oyeron? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. O sea que esa tierra tragaba a sus moradores, pero ellos sí regresaron. Y en el versículo 33 también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, al parecer de los otros 8 príncipes hebreos, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En esa posición se pusieron ellos, a sabiendas de que el Señor les había dado una promesa. Y te quiero decir que la palabra de Dios está llena de promesas. Tómalas y el Señor las va a cumplir. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Pero solo que Josué y Caleb pues permanecieron firmes, confiados en la promesa de Dios. Miles tuvieron miedo, y los rumores de los que dudaron de Dios los hizo desconfiar de lo que Dios les había prometido. ¡Qué impresionante! En realidad, estaban tropezando a todo el pueblo para que no llegaran a la tierra prometida.
Y Josué y Caleb, que confiaban en Dios y no en los rumores de los demás, declararon, Números 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, y él nos llevare a esta tierra y nos la entregare, tierra que fluye leche y miel, por tanto, no seáis rebeldes, versículo 9, contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos. Fíjense cómo lo veía ya Josué y Caleb. Los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, confiaba en que el Señor tenía el control, y nosotros, con nosotros está Dios. No los temáis. Es como hoy, en el trabajo, en la escuela, incluso en la familia, todos pueden estar haciendo algo incorrecto. El cristiano debe de obedecer a Dios, aunque sea el único que permanezca firme. Otro consejo es que debemos movernos por la verdad, la sabiduría y el Espíritu Santo. Escucha estos versículos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El creyente maduro, amados hermanos, debe de preguntarse, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? De todo lo que nos dicen, que nos hablan. ¿Qué dice la dirección que me da el Espíritu Santo? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? ¿Tengo que oír o no tengo que oír a esa multitud? ¿Estoy actuando con sabiduría? ¿Tomando la dirección correcta? ¿Esto que voy a comentar glorifica a Cristo? ¿Lo que oí? Primero pregúntate esto y oigan esta historia, porque esta historia, con esta vamos prácticamente a ir al final de nuestro mensaje. Un capitán de barco navegaba en medio de una espesa niebla. Imagínense ese barco, y de pronto vio una luz frente a él. Ordenó por radio, desvíese 10 grados. La respuesta fue, desvíese usted 10 grados. Y entonces el capitán, molesto, ¿qué fue lo que hizo? Yo soy el capitán de este barco, desvíese usted. Y la respuesta llegó nuevamente, pues yo soy el encargado del faro, desvíese usted. El capitán comprendió que no era el faro el que debía de moverse, sino el barco, pues chocaría irremediablemente, el faro nunca se movería. Hoy muchas veces nos intentan decir qué pensar, qué creer, cómo actuar. Los rumores, las emociones y la presión de la gente cambia constantemente. Pero la verdad es, como un faro, siempre permanece firme. Hermosa enseñanza para nosotros. No debemos de pedir que la verdad se vaya adaptando a nosotros, amados hermanos. Debemos de ajustar nuestra vida principalmente y siempre a la verdad de Dios. Vamos a concluir. 1 Corintios 15:58. Dice la palabra del Señor así: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El creyente que escucha la voz de Dios, amados hermanos, no va a ser arrastrado por los rumores, no va a ser gobernado por emociones descontroladas y no cederá a la presión de las multitudes. Permanecerá firme, sí, como el faro, porque su fundamento está en Cristo y su guía, nuestra guía, es el Espíritu Santo. Amén. Amados, oremos. Señor, te agradecemos por este momento tan hermoso, este tiempo que tuvimos para compartir tu palabra. Ponemos este mensaje a tus pies dándote gracias para que nosotros crezcamos espiritualmente todos los días. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Y, Señor, yo sé que tú quieres que nadie se pierda. Si tú quieres, amado hermano, o alguien que está cerca de ti, o quien nos ve por redes sociales, que no conoce de la palabra de Dios, que no la ha vivido realmente, que no ha sufrido un cambio interior en su vida, yo te pido que hoy hagas esta oración conmigo. Dile al Señor así: Señor, perdóname,
Perdona todos mis pecados, todo lo malo que he hecho, y yo me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por todo lo malo que hice o que he hecho, y prometo ante todo seguir tu camino, Señor. Pido, Padre, que de hoy tú hables a mi mente y a mi corazón. Yo reconozco que tu Espíritu Santo está ahora y estará en mí, porque yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como el único camino, verdad y vida. Y reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él es mi Salvador, que Él resucitó al tercer día y ahora Él intercede por mí. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. En tus manos estoy. Ahora ilumíname, dame dirección, guíame para que yo cumpla el propósito para el cual hoy tú has hablado a mi corazón y a mi mente. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes. Hasta pronto.